Alfredo Calcaño Hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Anoche habló el presidente Milei durante unos 50 minutos para presentar el presupuesto nacional para el año 2025. En realidad, presentó más bien las ideas, las orientaciones generales, porque el presupuesto en sí mismo lo depositaron por puerta de entradas de diputados después del discurso y no dio ningún número durante su alocución. Vamos a referirnos ahora a esa alocución, después los números, por supuesto, hay que mirarlos con mucho cuidado. Esta presentación de Milei fue la reiteración de sus ideas generales, en las cuales se busca contraponer al Estado por una parte y a la sociedad o los individuos por la otra. Dice Milei que el objetivo de un gobierno que él estima defender la libertad de los individuos, no es administrar el Estado, sino que es achicarlo para engrandecer a la sociedad. O sea, menos Estado es más sociedad, más Estado es menos sociedad. Hace un par de semanas fue más explícito, cuando le dijo a los grandes empresarios: quiero achicar el Estado para agrandar sus bolsillos, el de ustedes, el de los grandes empresarios. Dentro de esta visión, la justicia social es una injusticia, lo reiteró Milei ayer. Es una aberración, porque le saca dinero a unos para darles a otros. Y con esta perspectiva, el impuesto mismo es un robo. Si realmente el impuesto es un robo, entonces no alcanza con cobrar menos impuestos. Habría que parar de cobrar impuestos. O sea, el séptimo mandamiento dice no robarás, no dice robarás menos. Pero ¿cómo hacemos entonces si no se cobran impuestos? No hay más Estado. De hecho, es muy fácil darse cuenta que acá hay una contradicción entre lo que dice y lo que hace, porque Milei, después de todo, aumentó los impuestos a las ganancias y también apenas llegó, aumentó el impuesto país. También dijo que emitir era un robo. Milei dice que se roba a través de la emisión, a través de lo que se llama el señoreaje, 25.000 millones de dólares por año, es lo que se habría robado en las últimas 2 décadas. ¿Qué es esto del señoreaje? Bueno, así se llama al privilegio de emitir moneda, que en la Edad Media tenían algunos reyes y señores feudales, de ahí el nombre de señoreaje. Como la moneda, el valor de la moneda acuñada era distinto que el del poder de compra, la diferencia entre ambas cosas representaba un ingreso para el que emitía moneda. O sea, la moneda tenía mayor poder de compra que el costo de emitirla. En las economías modernas, ese costo es prácticamente nulo, puesto que se imprimen billetes a un costo muy bajo. Y con esa moneda se pueden comprar bienes, servicios o activos que sí tienen valor. Después Milei dice que esos son 25.000 millones de dólares por año. La verdad es que eso no es cierto. Eso sería alrededor de 5% del producto. El cálculo que yo hice es que es alrededor de 1,5 puntos. Y en la Unión Europea, el ingreso del señoreaje de los estados es alrededor de 1 punto del producto. Notemos que cuando Milei plantea que hay que dolarizar la economía, no está suprimiendo el señoreaje. Está pagándoselo a los Estados Unidos. Deja de cobrarlo la Argentina para que lo cobre Estados Unidos, sus amos. Acá también hay una contradicción entre lo que dice Milei y lo que hace, porque no olvidemos que durante su gobierno la base monetaria aumentó en 14 billones de pesos. O sea que él hizo también lo mismo que está criticando. Pero de manera más fundamental,
lo que tenemos acá es un ataque contra una función básica del Estado, que es la redistribución del ingreso. Porque el Estado, en todos los países del mundo, cobra impuestos y tiene gastos. El cobro de impuestos es hacia determinados grupos sociales, determinadas actividades económicas, y el gasto es al mismo tiempo un ingreso para el sector privado. Cuando el Estado gasta algo, cuando compra bienes y paga servicios, bueno, está generándole ingresos a otras personas. Pero Milei ve nada más que un solo aspecto, que es el cobro de impuestos como la relación entre el Estado y el sector privado. Y es así como dijo que había recortado, mejor dicho, que al recortar gasto, que él dice que son 90.000 millones de dólares, se los devolvió esos 90.000 millones de dólares a los argentinos. Pregunta, ¿alguien se dio cuenta de que se le inyectó al sector privado, a la economía argentina, 90.000 millones de dólares? ¿Cómo es posible que haya aumentado el ingreso disponible de la población en 90.000 millones de dólares en estos 8 meses? Y que el consumo en agosto haya disminuido un 17%. Y no, es que no es así. Cuando se recorta el gasto, se reducen los ingresos del sector privado. Se recorta el gasto público, hay menos ingresos privados. ¿Quién tiene menos ingresos? Bueno, está claro. Con el gobierno Milei no son los acreedores, no son los rentistas. ¿Por qué? Los intereses sí hay que pagarlos, eso se paga todo. ¿Qué es lo que se paga menos? A los jubilados, a los trabajadores públicos, que no son todos ñoquis, vamos, a maestros, a maestras, a docentes y no docentes universitarios, a los científicos, a los trabajadores de la salud, a los obreros de la construcción que dejan de trabajar cuando se corta la obra pública, a esos empleados que hacen funcionar la administración y los servicios públicos, a todas las empresas que le venden al Estado, muchas pymes. Pierden ingresos todos los que reciben transferencias sociales, que se licúan o que se eliminan. Y a esos ingresos directos hay que agregarle los indirectos. Todos los ingresos que dejan de percibir los comercios porque venden menos. El transporte, los restaurantes, la recreación, el turismo. Todo lo que se deja de gastar del lado del Estado significa una contracción del ingreso que se multiplica en toda la sociedad. Y con menos gasto público va a haber menos inversión privada, porque se invierte solamente si se puede vender. Acá tenemos en el discurso de Milei una mezcla de la ideología con la realidad. Está lo que él quiere, que el Estado no haga nada o haga casi nada, y que el sector privado se haga cargo de lo que el Estado deja de hacer. Este es el pensamiento, podríamos decir, normativo, es decir, digo no lo que es, sino lo que yo quiero que sea, es la norma. Mi norma es menos Estado, más sector privado, más mercado. Ah, bien, pero eso no es lo que pasa. Para ver lo que pasa hay que pasar de lo normativo a lo positivo, es decir, analizar qué es lo que sí ocurre. Y la realidad, lo que ocurre, el pensamiento positivo, no normativo, no ideológico, es que si el Estado deja de invertir en infraestructura, en ciencia y en tecnología, entonces el sector privado tiene menos oportunidades para hacer negocios, menos medios para hacer negocios. Si el Estado deja de gastar en la economía, se contraen los ingresos, entonces hay menos mercado, porque los jubilados gastan menos, los trabajadores gastan menos, todos los comerciantes tienen menos demanda, entonces el sector privado no invierte, porque no tiene mercado. Lo que está haciendo Milei, que él plantea como una piedra refundacional de la economía nacional, en realidad está dinamitando el futuro. Pretende desprestigiar el gasto público, dice que se gastaba el dinero en recitales. En recitales, en viajes de él no. En rutas que no llevaban a ninguna parte. ¿Cómo que no llevaban a ninguna parte? Claro, si las deja de construir, las deja inconclusas, efectivamente no van a llegar a donde deberían llegar.
viviendas que nadie quería, dice cualquier cosa. Pero claro, él dice, el Estado Nacional no sirve para nada, salvo para relaciones exteriores, estabilidad macroeconómica y defender el imperio de la ley. Y el resto lo tiene que hacer el sector privado o las provincias. Bueno, pero el sector privado ya vimos que no hace automáticamente lo que el Estado Nacional deja de hacer. Si el Estado Nacional cierra o desfinancia el CONICET, no es el sector privado el que se va a ocupar de la investigación en este país. Si el Estado deja de invertir en infraestructura, no es el sector privado el que la hace en su lugar. Y si no es el sector privado, bueno, hay ciertas cosas que tienen que hacer las provincias, dice Milei. Pero al mismo tiempo les dice a las provincias que tienen que recortar, además del ajuste que ya hicieron, 60.000 millones de dólares, es decir, casi 15% del Producto Interior Bruto de la Argentina. Vamos, seamos un poco más serios. El gasto de las provincias es de 15 puntos del producto, el de los municipios 3%. Si me dicen que tengo que recortar otros 15 puntos del producto del gasto de las provincias, estoy diciendo que quiero que desaparezcan, que no gasten más en educación, que no se ocupen más de la salud, de la previsión social, del agua, la vivienda, la asistencia social, los servicios económicos, la justicia provincial, la defensa y seguridad, las policías provinciales. Porque la administración general, la burocracia, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, de las provincias, es apenas 1% del producto. Pero queremos recortar 15%. Entonces, claro, dice Milei, con menos gasto público vamos a tener índices de libertad económica similares a los de Alemania, Francia e Italia. Estos índices de libertad económica, entre otras cosas, se fijan en el peso del Estado en la economía. La presión fiscal, dice Milei, tiene que ser del 25% del producto, así lo firmamos en el Pacto de Mayo, ahora es del 35%. ¿Pero cuánto es en Alemania? Es del 46%. En Italia del 49%. En Francia 52% del producto. Eso es lo que cobra el gobierno en esos países como impuestos y como cotizaciones sociales. O sea, es mucho más que la Argentina. Vemos entonces una disociación entre el discurso y la realidad, entre el discurso y la experiencia. Como cuando Milei dice que con sus políticas va a frenar el éxodo de capital humano y está echando por desfinanciamiento a los científicos que tiene el país. Pero no, para él todo se resume en bajar el gasto fiscal. Porque si se baja el gasto, se baja el déficit. Si se baja el déficit, se baja la inflación y ahí se para la inflación. Perdón, al bajar el déficit se baja la emisión. Y al bajar la emisión se para la inflación, de acuerdo con su visión friedmaniana de la inflación que, bueno, ya hemos criticado varias veces. También hay una disociación entre discurso y realidad cuando habla de la deuda, que la deuda es mala. Pero ¿quién es su ministro de Economía? Toto Caputo, que llevó la deuda pública entre 2015 y 2019 de 49 a 89 puntos del producto. Es el mismo Toto Caputo que ahora está aumentando la deuda interna. Y es así como aumentó de 97 a 130% del producto durante su gestión. Y está después el déficit cero automático, dice Milei. Pero el déficit cero ya sabemos lo que es. Ya lo hicieron en la época de Cavallo, con Sturzenegger y Bullrich en el gobierno. Y vimos qué es lo que pasó. Esa regla del déficit cero es procíclica. Cuando cae el producto, cae también la recaudación. Si voy a recortar el gasto para mantener el déficit cero, cuando cae la recaudación, voy a bajar más el producto y voy a entrar en un círculo vicioso recesivo. Milei no solamente dice que hay que parar con las políticas contracíclicas, está imponiendo una política procíclica. Si hay depresión, la voy a agravar. Bueno, todo esto en realidad apunta a congelar una distribución del ingreso regresiva. Esto que hemos visto en estos 8 meses no son un sacrificio transitorio para que después la prosperidad nos alcance a todos.
Esto lo quiere establecer de manera permanente e incluso agravarlo con nuevos ajustes salvajes en provincias y municipios. Pero bueno, hacia eso quiere ir. Quiere liquidar al Estado, privatizar todo lo interesante en el Estado, deshacer todo cualquier atisbo de regulación y de orientación del desarrollo. Bueno, hay más tiempo para criticarlo a Milei que el que tenemos disponible en este laberinto, así que estos temas los vamos a seguir en el futuro. Continuarán.